esperemos que poco a poco vayamos cambiando el rumbo y podamos volver a tener, pues ya tenemos orgullo de país, pero un poquito más, ¿verdad? Donde sepamos que los que nos gobiernan lo hacen bien y no tenemos que estar constantemente escuchando cosas malas de que roban, de que se lo llevan, de que nos tratan de forma injusta y sobre todo que nos tratan como idiotas. ¿Y por qué digo como idiotas? Bueno, antes de entrar en esa cuestión, ¿hoy qué vamos a tratar? Primera parte, antes de la pausa, vamos a hablar de las noticias macro, que hay unas cuantas y hay que explicar una serie de cuestiones. Luego veremos los valores, cómo están los índices, algunas materias primas y luego la segunda parte tenemos una entrevista con Germán Antelo, especialista en liderazgo, coach, y vamos a hablar de distintos liderazgos. Vamos a poner ejemplos que espero que os ayuden para que desde cada uno de vosotros entendáis que tener un buen líder es esencial en nuestras vidas, o si nosotros nos vamos a convertir en líderes, pues que seamos buenos líderes. En esta cuestión, ¿por qué hablaba de mentir, etcétera? A día de hoy, no sé si lo voy a recordar todos los días, pero hay 2 ministras y un presidente de nuestro querido gobierno que no han dimitido y han engañado a la gente y siguen engañando. Porque aunque ya no está el ideólogo que estaba detrás de ellos para todas las campañas, siguen engañando. ¿Y por qué digo que engañan? Porque siguen justificando que la inflación que estamos viviendo hoy, y hoy ha salido el dato de IPC en España, viene porque un señor nos ha llevado a la guerra. No. Ya teníamos inflación. Si no hubiéramos tenido posiblemente estas circunstancias de guerra de cara al verano, pues bueno, se podría ir viendo que no hay una tendencia a que sigan subiendo los precios, sino que ya se mantengan. No va a haber bajadas, pero sí que se mantengan ahí los precios, que empezamos a convivir con una circunstancia donde los tipos de interés en Estados Unidos y luego en Europa van a subir, que el Banco Central Europeo va a dejar sus compras, va a terminar con el QE. Bien, podríamos empezar a convivir en esas circunstancias y tener un gobierno que nos bajara los impuestos. Porque en ese proceso repito, si ponemos en un momento, vamos a hacer un momento Kit Kat y metemos ahí la guerra, todo esto que yo estoy describiendo se supone que iba a venir acompañado de todo ese dinero que nos va a llegar de Europa. Con lo cual, iban a justificar la subida de impuestos porque es que la economía española iba a salir, pero vamos, como los brotes verdes de Zapatero. Vamos, Francia nos iba a tener una envidia cosa bárbara. ¿Os acordáis de esas majaderías? Con lo cual, íbamos a tener unos brotes verdes, la llegada del dinero de Europa, que íbamos a reconstruir, modernizar España, ese lema España 2050. Mentira todo, ya también os lo digo. Bien, y ahora encontramos que es que Putin desde el año pasado, claro, estamos en guerra desde el año pasado y no lo sabíamos. Somos así de idiotas todos y no nos habíamos dado cuenta. Todos los economistas, nadie, nunca se había dado cuenta. Tuvimos lo de Trump con China, que eso, pues oye, no ha tenido nada que ver. Luego tenemos el COVID, que nada tiene que ver, porque oye, ¿qué es eso de que no sé en cuántos, por no decir que a lo mejor yo creo que no ha pasado nunca, el mundo entero se para? Bien, es verdad que ha sido por distintas velocidades. Primero Asia, luego Europa y luego Estados Unidos. Y luego hemos ido saliendo pues en esa misma progresión parecida. Asia, Europa y luego Estados Unidos. Solo que Estados Unidos nos ha adelantado por todos lados. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Porque Estados Unidos va como una moto. Pero Europa no. España no. España hoy tiene un IPC. Veníamos del 6,1, pues tenemos 7,6. Entonces, no sé, la cosa pintar no pinta bien, así que no sé qué esperamos para empezar a pedir dimisiones, porque yo digo, una persona que está en el ministerio, que miente, que hace mal su trabajo, luego esta persona, ¿de verdad vosotros
¿creéis que tendría sentido que cuando vuelva a sus puestos sean admitidos? Claro, es que algunos son funcionarios. No tendrían que volverse, tendrían que ir al paro. Habría que darles una paga por su labor hecha durante 4 años y si pierden las elecciones, a su casa. Y que no vuelvan a trabajar nunca más, porque en cualquier sitio que vayan lo van a hacer igual de mal. Entonces, nos vamos a una situación difícil, porque ya se empieza a leer que los barcos pesqueros en Galicia pues dejan de faenar. ¿Por qué? Porque el precio del combustible está muy alto. Que a lo mejor dentro de esta secuencia lo pueden estar exagerando un poco para forzar al gobierno, etcétera, porque lo irán haciendo lo han hecho ahora los barcos pesqueros. Se habla de que la próxima semana puede haber huelga de los camioneros. Y hemos tenido una de camioneros apenas mes y medio por ahí. Entonces, nos vamos a una situación peligrosa, porque es que no solamente son estos sectores los que se van a la huelga, hay otros que es que están cerrando, como puede ser el metal y el acero. Algunas compañías como ArcelorMittal ha cerrado esta semana, en algún momento. Las fábricas se han parado. ¿Y todo por qué? Porque tenemos una inflación descomunal, unos precios descomunales. Y aquí viene la realidad. No van a bajar los precios, van a seguir subiendo. ¿Cómo, Sergio? ¿Por qué nos dices estas cosas? Si es que no haces más que dar malas noticias. No, es la realidad. Y cuanto antes te prepares, más vale prevenir que curar. Por algo lo estoy diciendo. Hay que prepararse. Aquí vamos a entrar nuevamente en educación financiera. Con el COVID, las familias, las personas solteras y las parejas han ahorrado. Sí, hemos llegado a los niveles de mayor ahorro en muchos años en España. Con la crisis del 2008, también la gente empezó a ahorrar un poquito más. Y entre ese 2008 y ese 2020 se llegaron a buenas cuotas de ahorro. Pero ¿cuál es el problema? Si cogemos un 100%, el 80% de ese ahorro que ha habido viene forzado. ¿Y por qué viene forzado? Porque la gente no podía salir porque estaban en sus casas. Y aún así se ha mantenido alto, porque a medida que hemos ido abriendo las economías, la gente no ha viajado, por ejemplo, o no ha viajado tanto como antes. Con lo cual, ¿eso que lleva a su vez? A que no se gaste tanto. Y ahora estamos empezando a ver un poquito las orejas al lobo y la gente está ahorrando un poquito, pero no como debe. Y todo ese proceso, o empezamos a prevenir desde ya, que os lo llevo diciendo ya mucho tiempo, hay que realizar una planificación financiera desde ya. Y os tenéis que empezar a entender que tenéis que empezar a controlar los gastos desde ya. Y vosotros diréis, ¿y quién eres tú para decirnos? Bueno, pues alguien que lleva unos cuantos años en los mercados, que sabe un poquito de planificación financiera, que entiende, porque ya ha tenido unos cuantos clientes, y que estos consejos, que al final son gratuitos, redundan en el beneficio de todos. Así que no dejéis pasar este fin de semana tranquilamente, hacer una buena planificación financiera sería interesante. Tenéis la opción, en breve, en la tienda de la radio vais a tener 2 cursos, uno de planificación financiera, de educación financiera, para que entendáis cuál es el camino que hay que hacer, y otro para entender qué hay que invertir. Porque aquí tenemos que pensar que dices, yo es que he ahorrado, tengo liquidez. Eso está muy bien. El ahorro está muy bien porque te va a permitir, con todo esta debacle que va a haber posiblemente las próximas semanas en los mercados, porque los mercados, si continuamos en guerra, tienen que caer los mercados. Están aguantando esta semana porque no hay noticias excesivamente malas en cuanto a la guerra, pero si no se van llegando a ciertos consensos, a cierta paz, Rusia dará algún paso más, atacará, bombardeará alguna cuestión más. Ya se ha hablado de colegios, no quiere o no está dejando que esos pasos humanitarios se realicen, etcétera. Todo eso al final tendrá un peso en los mercados y volverán a caer. El que tenga liquidez va a poder comprar compañías, fondos, ETFs
a unos precios excelentes. Excelentes. Con lo cual, como técnica, para poder invertir está muy bien. Pero hay que entender que no todo el ahorro hay que destinarlo a la inversión. ¿Vale? Y para eso hay que tener una planificación financiera. Pero bien es verdad que tener el dinero parado, sin más, porque no se planifica hacer unas inversiones, o en este caso un asesoramiento financiero, bien porque tenéis los conocimientos, bien porque contratáis a un profesional, pues bueno, ahí el curso os va a ayudar un poquito. ¿Qué más hemos tenido? Bueno, ayer tuvimos BCE, donde de momento no va a subir los tipos de interés, con lo cual, en ese sentido, está bien. Ya os expliqué que haya subida de tipos. A los que tienen hipotecas a tipo variable les va a venir muy mal. A nosotros como país, como gobierno que tenemos, que emite deuda, mientras no haya subida de tipos, no va a haber un aumento de prima, con lo cual también es buena noticia, pero la va a haber. Es decir, va a haber subida de tipos. ¿Cuándo? El BCE lo que ha dicho es, en vez de finalizar el QE, el Quantitative Easing, en el cuarto trimestre de este año, lo vamos a pasar al tercer trimestre, con lo cual va a empezar ya en julio. ¿Eso puede redundar en qué? En que haya subida de tipos, en vez de para finales del cuarto trimestre o principios del 2023, mucho antes. Vuelvo a repetir. ¿Y eso en qué va a redundar? En vuestras hipotecas, en los tipos de interés, en lo que tenéis que pagar. Todo al final va unido. Y eso va unido también a un tema que, cuidadito, que puede estallar por los aires, que aquí no se está haciendo demasiado inciso, pero puede ser una cascada muy grande la que ocurra con Rusia. ¿Y por qué? Porque se habla de default. ¿Y qué es el default? Bueno, pues la agencia Fitch ya ha declarado que tanto la deuda de Rusia como la de las empresas es bono basura, es decir, no vale nada. Que haya un pago de ello no se espera, con lo cual, ¿cuáles han sido las medidas que está tomando el gobierno y el Banco Central ruso? De momento subir en un 20% el tipo de interés. Y no solo eso, tenemos el corralito. ¿Os acordáis del corralito en Argentina? Pues ya lo está empezando a ver en Rusia. ¿Eso qué significa? Que la gente, cuando quiera ir a sacar su dinero del banco, posiblemente no pueda. Y si son en dólares, en euros, menos aún. Y no solo eso, como los bancos no pueden tener acceso a eso que habéis visto estas semanas, el SWIFT, el mecanismo por el cual hay compensación a nivel internacional entre los bancos, las tarjetas tampoco funcionan. Creo que es Visa o Mastercard, ha dejado de funcionar en Rusia también. Con lo cual, el pueblo, el ciudadano, se puede encontrar un problema muy gordo. ¿Os acordáis de Argentina? O en Venezuela. Vamos camino de eso en Rusia. Y eso qué puede significar? Pues que a lo mejor, con un poco de suerte, el pueblo salga a la calle, eso asusta a Putin y empieza a echarse para atrás. ¿Podría ser una utopía? Podría ser una utopía, pero se podría dar. Y eso, ¿por qué también es malo? Porque claro, alguno dice, pues le das al rodillo de crear rublos nuevos y ya estaría solucionado. No, porque nadie quiere los rublos. Y el problema, fíjate, va a ser aún peor, porque esa deuda, pongamos que un austríaco, un alemán, un español, tenemos deuda de una compañía o del país, de Rusia, llega a Rusia y dice, esto está emitido, es decir, yo te tengo que devolver tu dinero y el tipo de interés que hemos pactado en dólares. Pero ahora digo que no, que va a ser en rublos. Ostras, yo no quiero rublos. Ah, no es mi problema. Pues no te pago. Vale, yo que he contratado, yo que te he pagado a ti para que tú me devuelvas mi dinero y un tipo de interés, he contratado un seguro. Sí, para estas cosas se contratan seguros, que se conoce dentro del mundo financiero como los CDS, Credit Default Swaps. Pues imaginaros si todo inversor empieza a pedir a los seguros que les compensen por esas pérdidas que van a tener. ¿Sabéis dónde se irían las aseguradoras? A la quiebra. ¿Y sabéis dónde se va el sistema financiero? A hacer puñetas. ¿Os acordáis del 2008? Pues sería eso mismo. ¿Qué ocurrió en Grecia? Para que no hubiera un rescate
¿qué se hizo? Llegar a acuerdos, es decir, que no hubiera un default. Pero Rusia, si fuerza para que haya un default, nos podemos ir a un 2008 del sistema financiero. Y eso es un problema muy gordo. Llega el viernes y algunos dirán, pues noticias positivas no son. Bueno, pues es lo que hay. Y por eso es tan importante que entendamos de economía. Por eso es tan importante cuando vemos a nuestros políticos hablando y nos mienten. Si no sabemos, si no entendemos, si nos dejamos ir por el día a día de cuestiones básicas, porque esto que estoy explicando no son cuestiones que sean súper complicadas, empiezas a trabajar, empiezas a planificar, empiezas a invertir, empiezas a darle a la cabeza para encontrar negocios, lo que sea, para que no te pille, como se suele decir, el carrito del helado. ¿Cómo están los mercados? Bueno, pues los mercados están optimistas, como os vengo diciendo. ¿Por qué? Porque no está habiendo noticias malas. Con lo cual, estamos viendo, pues, por ejemplo, que el DAX va recuperando, después de tocar todos esos mínimos que estuvo tocando, pues está recuperando bastante. Es decir, desde el mínimo que hizo en la zona de los 12.500, pues ya va por los 13.000. Y hoy es factible perfectamente que pueda llegar a los 14.000. Incluso que los atraviese, no voy a decir 14.500. Final de semana, buenas noticias, de todas esas caídas los institucionales empiezan a desprenderse porque, oye, no está viendo malas noticias, quizás está yendo por el camino correcto. Pues venga, vamos para arriba los mercados. Los americanos también están subiendo. ¿Pero qué ocurre? Pues mucho menos. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado. Están menos expuestos los mercados americanos a Rusia que Europa. Entonces ahí tenemos el S&P, el Nasdaq subiendo. El eurodólar, ¿cómo lo tenemos? Pues que ha caído, llegó otra vez a la zona del 1,08 y ahora está subiendo. Posiblemente hoy romperá la zona del 1,10. ¿Se va a ir al 1,11, 1,14? Bueno, complicado, pero hoy posiblemente lo veamos subir igual que las bolsas. El crudo, bueno, pues el crudo, después de tocar sus máximos en la zona del, aproximadamente los 128, 129, ¿vale? Ha caído hasta los 102. ¿Qué ocurre? Irán está ahí prácticamente a las puertas, no se sabe. Rusia ha dicho que sí que va a seguir vendiendo el gas. Bueno, no lo sabemos, pero igualmente alguno dirá, es que España no depende su crudo de Rusia. Mentira, hay una parte que sí. Ya, pero es que dependemos más de Argelia. No del todo, porque parte de ese gas no es para nosotros, es para el resto de Europa. Y si no dependemos de Rusia, ¿por qué nos lo suben? Bueno, es que los de Argelia también quieren ganar dinero. Entonces el precio al que te lo ponen es no porque seamos España, sino al contexto a nivel internacional. Recordemos que hemos estado todos estos meses de atrás comprando el gas licuado a Estados Unidos. No a Argelia, ni a Rusia, a Estados Unidos. Es decir, los buques, los barcos metaneros venían a España con gas natural licuado de Estados Unidos. Así que fijaros la situación que tenemos. Vuelvo a repetiros que hay industrias como la del metal y el acero que se ha parado, que puede que tengamos la próxima semana el sector del camión en huelga. Los barcos en Galicia han empezado a estar en huelga y no serán los únicos. Me supongo que en Andalucía todos los barcos pesqueros pues tendrán los mismos precios. Entonces, cuidadito, que como empieza a haber desabastecimiento que hemos visto ya de ciertos aceites, etcétera, vamos a tener problemas. Que nos vamos a una situación en la cual ver para el próximo mes la inflación en un 9, fijaros, estamos en el 7,6, podría decir el 8, ¿no? Se puede ir perfectamente al 9. Así que lo que tenemos que hacer es decir, no, vamos a poner todo en que se va a solucionar pronto lo de Ucrania y Rusia. Pues a lo mejor no. Entonces es hora de espabilar y de planificar. Si nos vamos al oro,
Bueno, pues hizo su segundo máximo histórico, no acaba de perder del todo la zona de los $2.000, pero bueno, está ahí pendiente. Con toda esta situación, no estamos hablando hoy de intradiario, estamos hablando más bien un poco por encima de los valores, pero para que os hagáis una idea de que estamos en un periodo de latencia por lo que ha sucedido durante esta semana con la guerra, pero que en cualquier momento puede desaparecer todo esto y ver otra vez subidas en función del valor que estemos viendo o caídas muy grandes. El Bitcoin, pues el Bitcoin se está manteniendo. Esos criptos que iban a ser el futuro, que iban a ser el valor refugio. Bueno, pues a alguien que haya invertido sus ahorros a lo largo de septiembre del 2021, pues más, me voy a ir un poquito más al tío. En agosto, quien haya estado invirtiendo en criptos, en cualquiera, a lo largo de 2021, desde agosto en adelante, estuvo muy guay, subió a sus máximos 66.000 y desde entonces no acaba de romper los 45.000. Entonces, esas personas que están perdiendo dinero, ¿qué hacemos? ¿Qué les vais a decir? Hay que saber en qué invertimos, cómo invertimos, cuál es nuestro espacio temporal. Y aquí no vale decir, no, bueno, es que yo compré o es que yo aconsejé a alguien que comprara bitcoins, pero para largo plazo. No, seguramente tú lo que buscabas era un pelotazo. Cuando escuchamos a gente, que yo he visto gente en Twitter que habla, que van, vamos a decir, de entendidos, de que dicen, no, yo ya no tengo nada en moneda fiat, en euros, en dólares, en libras, no, yo lo tengo todo en Bitcoin. No se puede ir alardeando de esas cuestiones. Eso es un peligro. Bueno, son las 12:30, vamos a hacer el descanso y ahora a la vuelta volvemos con la entrevista a Germán Antelo. Pues ya estamos de vuelta, vamos a empezar la entrevista. Buenos días, Germán. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? La situación un poco complicada, ¿verdad? Hombre, te estaba escuchando recién antes de irte al espacio publicitario del descanso y digamos que no eran noticias esperanzadoras, ¿eh? No, la verdad que no hay noticias muy fáciles de digerir, pero que yo creo que es conveniente explicar a la gente pues para que vaya tomando medidas, ¿no? Estaba escuchando a algún oyente diciendo que, bueno, que está yendo a la compra ahora y está encontrando precios más caros de algunos productos menos cosas, con lo cual no digo que vaya a haber un desabastecimiento, pero bueno, la situación no está siendo fácil. Antes de empezar a hacerte las primeras preguntas y que empecemos a hablar, hay que decir que Germán Antelo es especialista en liderazgo, un coach posiblemente de los mejores de este país, así que nuevamente muchas gracias por atenderme. A ti por la invitación, es un placer. Hoy he dicho que vamos a hablar sobre el liderazgo y en este caso vamos a hablar, yo creo que sobre distintos liderazgos y ahora tenemos varios ejemplos para hablar de distintos liderazgos y para que la gente vaya tomando conciencia de a quién seguimos o a quién tenemos como ídolo, porque eso al final es consecuencia de que se puede trasladar al resto de la ciudadanía. Sí, casualmente esta semana ha salido, en diversos medios, no solo españoles, sino a nivel internacional, hablando de lo que es un poco la política a nivel global con este gran conflicto, entre comillas, guerra, invasión que hay de Rusia a Ucrania. Y se hablaba un poco de todo cómo es el contexto global y esto es algo que ya viene desde hace años, que a nivel, digamos, político, no hay líderes que conecten con la gente. Al final estamos, desde mi punto de vista, hay una ausencia de liderazgo bastante importante dentro del panorama político internacional. Digamos que los líderes de hoy a nivel político, yo los llamo acartonados. ¿Y por qué los llamo acartonados? Porque tienen 200.000 asesores, por supuesto estoy exagerando, que le están diciendo constantemente, no utilices esta palabra, no hables de esta manera, ponte esta ropa, ponte estos colores.
en este momento pon la cara de esta manera, mueve la mano así, no cierres el puño, no indiques con un dedo. Entonces, al final, la autenticidad del líder comienza a desaparecer y comienzan a ser una persona que en definitiva no lo son, porque no son ni lo que sienten, ni lo que creen, ni tal. Entonces, sí están sobresaliendo en este conflicto casualmente entre Rusia y Ucrania, dos líderes que son auténticos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero en definitiva son dos líderes auténticos. Por eso salen de este acartonamiento que hay sobre todo en la Unión Europea. Es que me has hablado de acartonado y voy a desviar un poquito por donde me estabas guiando, pero porque me ha hecho gracia, porque estaba pensando en Biden, ¿no? Ya sabemos que a veces la edad no es un impedimento, pero hay veces que yo creo que debería de serlo, ¿no? Para ciertos puestos. Entonces, ¿por qué estaba pensando en Biden? Bueno, pues porque ha salido esta mañana ya una encuesta en el Wall Street Journal donde Biden y los demócratas van perdiendo peso, ¿no? Es decir, ese liderazgo que veíamos con Biden, con la gafa de sol, que luego va y replica nuestro presidente, todo porque Trump era muy malo. Podíamos ver ahí dos ejemplos en Estados Unidos de liderazgo. Uno, quizás pasado de rosca, es decir, el personaje ha podido más que lo que realmente él podía, y otro que se suponía que iba a ser el correcto y que vamos viendo a medida que pasa poco a poco que sus palabras no van teniendo valor, entiendo yo. Totalmente de acuerdo. Al final habría que preguntarse cuáles son las razones por las que Biden accede a la presidencia de Estados Unidos. En definitiva, es como un rechazo o un voto castigo de la gente hacia Donald Trump, que era el que estaba. Habría que preguntarse realmente si la gente votaba al liderazgo de Biden y a las propuestas que daba Biden y a dónde quería ubicar a Estados Unidos como país, o verdaderamente lo que estaba votando es desaprobar la gestión de Donald Trump, que muchas veces pasa lamentablemente en los países que al final se elige en la jerga de la calle es al menos malo y no se está eligiendo al líder y a la propuesta política, a la propuesta económica y al mensaje que está dando ese líder. Entonces, creo y lo veo cotidianamente que a nivel político, internacional, nacional, están faltando muchos líderes y sobre todo desde la autenticidad. Después nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero vuelvo a utilizar el término este de acartonado. Es como que tienen que ser a la hora de dirigirse al público de esta manera. Y si uno empieza a recorrer los grandes líderes de la historia, cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su forma de vestir, cada uno tenía un propósito por el cual estaba ahí. Y ahora es como que nos falta. Exacto. Si lo traemos a España para hablar un poco, seguir hablando de líderes, teníamos un líder en el Partido Popular, Pablo Casado, y luego tendríamos a su segundo, Egea. En este caso, a mí esa pareja me recordaba, por encima, a esa imagen en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone y el Mono Burgos, ¿no? En este caso, al final, no acabaron bien avenidos. Vimos como al final el Mono Burgos se fue. Nunca sabimos exactamente cuál fue el motivo, pero la cuestión es que aquello rompió. Y en este caso, con toda la trama, ¿no?, que ha habido en el PP, no sabemos exactamente si estaba coordinado o no, pero había ahí un liderazgo dentro de un partido que de repente ha hecho aguas por todas partes. Y eso es importante, yo creo, que la gente lo entienda cuando está dentro de una empresa y uno es el jefe, el mandamás, y el otro es el que detona lo que hay que hacer. Quizás esta relación también podía ser un poco como la que hubo en su momento con Aznar y Cascos. Sí, aquí es un buen punto y hay que ver un poco, primero, ¿qué tipo de líder le pasa a este tipo de situaciones que parece que está todo bien y en un momento determinado, sin saberlo, está en la calle? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué capítulo nos hemos perdido de esta historia
para que todo está bien y en 1 o 2 días estás en la calle. Entonces, como siempre digo, uno al final habla de ciertas actitudes de los líderes, de lo que ven, de lo que transmiten y de lo que hacen, porque al final la información no la tenemos al 100%, no sabemos qué tipos de reuniones informales se producen donde se dicen cosas que al final la opinión pública no se entera. Pero lo que hemos visto, aquí vamos a dividir en 2 puntos, la relación entre el primero y el segundo y después lo que nos ha transmitido, en este caso Pablo Casado, como líder y lo que ha pasado en el PP. Hay muchos líderes que necesitan tener un segundo que sirva simplemente para que le dé la palmada en la espalda y no le lleve la contraria en nada, que en definitiva le ayude a intensificar más sus acciones y, ¿por qué no?, a agrandar más su ego, que todo lo que hace está bien y el líder necesita que su segundo sea simplemente para aplaudirle y que le siga en todo momento. Y después tenemos los segundos que sirven al final como esa voz crítica que está constantemente viendo qué puede mejorar ese líder, qué puede hacer diferente y en qué se está equivocando. Entonces, claro, ahí hay líderes que aceptan que su segundo le diga, oye, esto que estás haciendo tal vez lo deberías hacer del otro modo, o pide disculpas por esto, o por qué no vamos por el otro lado del que tú estás proponiendo. Y el líder lo acepta, por lo cual ahí hay un crecimiento por parte del líder y por su segundo. Pero también tenemos líderes que en cuanto el segundo le marca un error o le dice mejor rectificar y tal, no le gusta escuchar esa crítica. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues comienza una fricción. Y la fricción siempre acaba en que el segundo se tiene que ir. Tal vez, o bien el segundo quiere convertirse en primero. Entonces, esa situación el líder no la lleva bien, por lo cual se termina la relación, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, un buen líder tiene que nutrirse de 2 o 3 personas a su lado que sean como una voz crítica para ayudarlo a él a seguir desarrollándose como líder. Y cuando un líder se va desarrollando, pues en definitiva puede aportar mucho más a su empresa, a la institución o al sitio en donde se encuentra. Entonces, no sirve de nada tener un segundo que te haga palmas en todo lo que haces. Y esto se ve muy a menudo en las empresas y ya que estábamos hablando de la política. ¿Y cuándo es que se rompe esa relación? Pues tal vez cuando el líder ya no acepta que su segundo le marque errores, problemas o que tenga que rectificar. Entonces, ahí sí vemos donde se rompen muchas veces las relaciones, que es que el líder necesita tener alrededor gente que le aplauda todo el tiempo. Los palmeros, los que siempre solemos decir. Sí, no quería utilizar ese término, pero bueno, ese es el término. ¿Qué digo, Germán? Cuando una empresa te contrata para que puedas ayudar a alguno de sus directivos, o bien porque un directivo, con independencia de lo que haga la empresa, va y te contrata, digamos, para que la gente entienda, que está al otro lado, cómo es o en qué consiste un proceso de coaching, entiendo, con alguien que necesita encontrar quizás el liderazgo para él mismo, pero para luego también poder liderar ese proceso de trabajo. ¿Cómo lo desarrollas? Habitualmente las empresas suelen hacer algunos que otros estudios o test para ver un poco cómo están las habilidades, las soft skills, las habilidades blandas de los directivos o de los managers, ¿no? Comunicación, liderazgo, gestión de equipo, gestión emocional, control de estrés, planificación, etcétera, etcétera. Entonces, en esos estudios de comportamiento siempre salen algunos que están un poco más débiles. Habitualmente siempre ponen los mismos, gestión de equipos, comunicación y liderazgo. Entonces, tenemos que ver realmente qué es lo que necesita esa persona a nivel de gestionar equipos, a nivel de comunicación y a nivel de liderazgo. Una vez que tú detectas realmente en qué esa persona necesita desarrollarse, a partir de ahí empiezas a trabajar y saber de dónde le viene esa carencia y qué necesita para poder, por ejemplo, comunicar mejor. Hay gente que le cuesta muchísimo
explicar sus ideas. Hay gente que le cuesta muchísimo decir no. Entonces tenemos que saber cuáles son las razones por las que tienes miedo a decir que no. O no sabe gestionar conflictos, o no sabe gestionar situaciones de estrés, o no sabe tener constantemente el focus y la visión en lo que se tiene que centrar. Entonces, a partir de ahí, trabaja. Pero antes de empezar cualquier trabajo, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, es saber cuál es tu propósito, qué es lo que estás buscando, cuál es la huella que quieres dejar en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, en tu círculo. ¿Cuál es tu propósito? Y eso, relacionándolo con lo que hicimos al inicio de esta charla, que empezamos con Rusia y Ucrania, ambos presidentes, por más que estemos en desacuerdo con uno, tienen un propósito claro. Y por eso van hasta las últimas consecuencias, porque ambos líderes tienen un propósito claro. Por supuesto que estamos en contra del propósito que tiene el presidente de Rusia, pero cada líder, tanto el de Ucrania como el de Rusia, tienen un propósito. Entonces, un jefe, un líder, un directivo, tiene que tener claro cuál es su propósito. A partir de ahí se construye todo, pero si tú no tienes claro el propósito, lo que estás buscando, cuál es la huella que quieres dejar, para qué has venido a esta vida, lo demás son todos parches. Por tu experiencia, porque tocas el día a día de las empresas, del sector, sabemos que la corriente, como casi todo viene de Estados Unidos, al final todas las corrientes se acaban implementando después en Europa, algunas quizás más rápido, otras más lentas, pero ¿tú crees que las grandes compañías y quizás un poquito las que estén por debajo, la idea de tener, no sé si dentro de la propia empresa, o un servicio de coach, tener un coach o tener varios, o fuera, cada vez lo ven como algo que lo que hace es favorecer, potenciar a la empresa, más que verlo al final como un gasto, sino verlo como una inversión que eso va a repercutir en mejorar en todos los aspectos la compañía? ¿Hay todavía ese freno, hay esa barrera, o cada vez es algo que va abriéndose? Buena pregunta. Todo depende de, primero, la mentalidad de la empresa y la cantidad de años que lleva esa empresa. Todas las empresas que han comenzado en este siglo tienen una mentalidad muy flexible, muy dinámica y muy de desarrollar el talento. Por lo cual, todo lo que es servicios de coaching, de mentoring, de apoyo a la gente para que saquen lo mejor de sí mismos, trabajan mucho con esto. O sea, lo toman como una inversión más que un gasto. Sobre todo si las compañías son provenientes de Estados Unidos. Respecto a las empresas que son creadas en el siglo pasado o a inicios del siglo pasado, este tipo de servicios de acompañamiento son más reticentes porque es una cuestión cultural, es un cambio de mentalidad. Entonces, al final, muchas empresas a día de hoy tienen un tema cultural y generacional. Es decir, en algunas compañías te encuentras 4 generaciones trabajando, por lo cual son 4 tipos de mentalidades diferentes. Entonces, tratar de meter o de incorporar coach, mentores, cierto tipo de asesoramiento les cuesta más. Hay empresas que tienen profesionales de 60 años para arriba, que tienen que convivir con los de 40, que tienen que convivir con los de 30 y que tienen que convivir con los de 20. Si tú miras por los cambios que hubo en todos estos años, el cambio cultural y la mentalidad es completamente diferente, por lo cual muchas veces tienen dentro de un equipo de trabajo se encuentra una persona de 60 años, una de 50, otra de 30 y pico y una de 20. Entonces ahí se genera mucho choque de mentalidad y ahí, claro, un coach, un mentor ayuda muchísimo a poder unir posiciones. Entonces, volviendo al inicio de tu pregunta, las empresas creadas en este siglo son muy adeptas al tema coaching. Las empresas que son de origen americano es algo que ya lo llevan incorporado. Y las empresas que son del siglo pasado y sobre todo
de los 30, 40 años del siglo pasado son las que más cuesta, hay más reticencia hay a este cambio por un tema cultural, que no puedes cambiar la cultura de una empresa en poco tiempo. Pero claro, los cambios a nivel mundial son muy rápidos y tienen que tratar de adaptarse. Ya para ir terminando, apenas nos quedan 2 minutos. En tu opinión, el liderazgo que vamos teniendo a futuro, ¿ves que mejora? ¿Ves que empeora? En circunstancias como estas siempre se pone, ¿no?, la imagen de Winston Churchill, que fue al final el referente para muchos, o Thatcher, Reagan, pero a día de hoy, desde aquellos, vamos a decir, personajes y políticos que, en el caso de Churchill, una vez que termina la guerra, la gente poco más le manda a su casa al día siguiente, todo ese liderazgo no fraguó. Bien, es verdad que Reagan y Thatcher sí, pero en Europa, a nivel internacional, no hay un peso de liderazgo. ¿Tú crees que podremos ir a mejor, a encontrar ciertos líderes, o al final vamos a seguir, no sé si decir, en esta medianía en la que vivimos habitualmente? Por una cuestión de inercia y tendencia, se tiene que romper, hablando ya como de trading, la resistencia. Va a haber un momento que se va a romper esta resistencia tan mediocre de líderes, porque esa es la palabra. Hay una mediocridad muy grande a nivel liderazgo, por lo que te decía al inicio. Ese acartanamiento, de estos líderes, de que tienen que ser así, se tienen que comportar así. Va a haber un momento que no va a servir, porque todos los problemas que comienza a haber a nivel mundial, que ya estaban antes de la pandemia y que la pandemia los está mostrando mucho más, tiene que haber una ruptura. Y hay mucha gente que está desarrollando muy bien sus habilidades blandas, su gestión emocional, y yo creo que en unos años va a aparecer gente muy auténtica que puede ayudar a ir rompiendo esta inercia tan mediocre a nivel liderazgo de los líderes que están a día de hoy. Pues con esta última reflexión vamos a terminar hoy el programa. Muchas gracias por participar nuevamente, Germán. Recordemos que podemos encontrar los servicios de Germán en www.germanantelo.es, experto en coach y en liderazgo. Muchas gracias. A ti y a toda la audiencia. Pues nos despedimos, espero que paséis un buen fin de semana. Sé que os meto mucha caña con quizás las noticias, pero prevenir antes que curar. Fin de semana, planificación, os lo dejo ahí. Nos vemos el lunes. Un saludo.